Y después ocultar menú flotante. Ocultar controles flotantes. Y quedamos acá. Y ahora que vean. Bueno, alguien con más autoridad que yo. No, yo, vos sos. Bueno, tenemos el placer de escuchar a Cacha, que nos va a hablar de barreras, paradas óptimas y juego de Inking para procesos de línea. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Está bueno, el seminario, ustedes saben, la propaganda es como un ámbito de opinión, de reunión del Grupo de Probabilidad Estadística, que ya es un grupo nacional, abarca facultades, departamentos, bueno, gente que quiere participar de distintos lados. Y tal, no agradezco la invitación y quería un poco, dije, ¿de qué voy a hablar? Entonces, sobre todo, pensé, bueno, vamos a aprovechar a contar un poco y reflexionar sobre el trabajo que estamos haciendo con Andrés y Laura, y en alguna medida con Facundo Liu también. Y bueno, que tiene que ver con cosas también que estudiamos en el curso de discusiones, pero distinto. Tiene un poquitito que ver con la charla de la paloma, pero también entonces esa es la presentación de la charla y este es el esquema. Entonces vamos a empezar con un mapa de dónde se ubican los problemas que queremos considerar y después vamos a ir como desgranando los ingredientes y algunas soluciones más o menos hasta la última parte con resultados ya conocidos y publicados y juegos de líquido de lo que estamos estudiando ahora. Y la idea es ver si los métodos que se usan antes se pueden aplicar a los juegos de Inking. Esa es la idea general. Entonces, por un lado tenemos modelos, procesos estocásticos, que bueno, ahí hay escritos 4, pero hay más. En realidad hay una característica que tienen todos, es que son markovianos. Quiere decir que estas ideas no funcionan con el fraccionario browniano o con otros procesos que no son, o por lo menos son mucho más difíciles. Pero bueno, ahí tenemos dos, en realidad, los dos primeros modelos son similares, discreto y continuo, y el C y D son como generalizaciones del proceso de Wiener. Si ustedes conservan la propiedad de continuidad, en el proceso de Wiener pasan hacia las difusiones, y si ustedes conservan la independencia de los incrementos, van hacia los procesos de Levy, y esas son dos áreas de modelación estocástica muy populares. Bien, entonces los problemas que nosotros queremos resolver sobre estos procesos, sobre estos modelos, son los que están listados ahí y sobre todo en el grupo, en el equipo, digamos, que estudiamos estos temas, hemos pasado más o menos por todos y bueno, y hoy nos vamos a referir a los que están en azul, ¿sí? Está la tabla que combina esta tabla no es la misma que la de la paloma, pero no tenía los colores, o por lo menos en la paloma nos centramos en otro lugar. Entonces esto es como un mapa, y la idea de presentarlos juntos es que, bueno, es como siempre se hace en matemática, ¿no? Y está la gran discusión de si el ChatGPT piensa o no piensa, pero que es más un matemático que un tipo que lee, piensa, conecta, se le ocurren cosas y va como tejiendo ahí, digamos, y bueno, y el asunto, la pregunta es de dónde sacar las ideas o dónde buscar, y para resolver estos problemas la propuesta es buscar en los otros problemas a ver cómo, es decir, buscar tanto en vertical, como diciendo cuáles son las herramientas del modelo, como en horizontal, cuáles son las ideas del problema que se usaron, y bueno, tratar ahí de ir resolviendo y entendiendo cómo funcionan las cosas. Hay varios trabajos, varias áreas donde está Facundo. Facundo ahora me dijo trabajar en campo medio para procesos de Levy. No lo puse ahí todavía, pero bueno, me dijo, quiero pensar eso. Está bien, bienvenido. Bien, pero nosotros nos vamos a dedicar al problema de una barrera, a la parada óptima y al juego de Dix en esta charla. Entonces, empezamos definiendo que son procesos de Levy. Y le pedimos tres cosas, nada más. Bueno, son varias, ¿no? Porque en la condición 2 hay metida una cantidad de información, incrementos independientes y estacionarios. Quiere decir que si ustedes toman dos ventanas de tiempo, la evolución del proceso empezando de la izquierda de la ventana hacia la derecha, las ventanas son disjuntas, es la misma. Si ustedes se corren en el tiempo y no son capaces de distinguir la variación en ley, y además son independientes.
Es decir, lo primero que describí es la estacionariedad y además es independencia. Y lo que le pedimos es que tenga trayectorias continuas a la derecha y con límites a la izquierda. Continua droite avec limite à gauche, que es una terminología francesa que se usa mucho en los procesos. Y la observación es que si le pedimos a las trayectorias que son continuas, entonces nos caemos en el proceso de Wiener, ¿sí? Entonces este es el modelo sobre el cual vamos a discutir cómo se estudian los problemas que mencioné. Voy a hacer un... ¿Tenemos un marcador? En la recta, aquí está Sí, es todo real. Todo real. Como decía Petrov, una vez que le pregunté, ¿y usted no considera problemas multidimensionales? Dice, no, yo me pierdo en el espacio. Es un gran especialista en teoremas centrales de límite y todo eso, pero todo real. Bien, entonces, un proceso de Lévy, digamos, empieza en un punto y tiene una trayectoria, en un momento salta. ¿Sí? Esto es la propiedad de Caldas, ¿sí? Entonces, ustedes pueden pensar que tienen una trayectoria browniana y toman puntos y la intervienen, es decir, toman un bisturí, cortan y suben una cantidad aleatoria. Esa es una manera de construir un proceso de Lévy. No todos los procesos de Lévy se construyen así, pero muchos de ellos, lo que vamos a ver en esta charla, en realidad los que vamos a ver en esta charla van a ser súper fáciles, ¿sí? Pero bueno, la idea, lo que les decía al inicio, es que si ustedes acá tienen el proceso de Wiener, entonces acá tienen las difusiones y acá tienen los Lévy. Es decir, que el proceso de Wiener es una difusión y es un Lévy, pero resigna, en la definición del proceso de Wiener se resignan propiedades distintas. Acá se mantiene la continuidad y se resigna la independencia de incrementos, y acá se mantiene la independencia de incrementos y se resigna la continuidad. Y hay más clases, ¿no? Ustedes pueden poner acá el proceso gaussiano, por ejemplo, que también se estudian en Uruguay, o procesos brownianos fraccionarios. El proceso Wiener está siempre ahí en el medio. De todas esas. Entonces, bueno, para caracterizar un proceso de Lévy, para estudiar sus propiedades, se estudia la función característica. ¿Qué es eso? Ahí, la esperanza de E a la ZT, y se escribe como eso es un teorema de Lévy de Cauchy, y se escribe como la exponencial de t por psi de z. Entonces, si ustedes toman t igual 1, ustedes tienen una función psi de z, que es la que está escrita allí, que en realidad contiene toda la información del proceso. Y esto es bastante interesante, porque primero, la z, no lo dije, pero es I por R, quiere decir que la z es un complejo, un imaginario puro, como se dice, para que la fórmula esté definida. Sobre todo la última integral, digamos, podría ser divergente si ustedes toman un z real. Y tiene tres componentes. El primero, mu por z, es lo más sencillo, indica una tendencia. El segundo, sigma cuadrado, z cuadrado, indica o representa, o es la función característica de un movimiento browniano modulado con una varianza sigma cuadrado. Y el tercero, que es el más complicado, es el de la estructura de los saltos, ¿sí? Ahí está codificado cómo salta el proceso. Está codificado cuándo salta y cómo salta. Ahora, ¿por qué esto es tan complicado? Porque en realidad fue difícil históricamente comprender cuál era la clase de todos los procesos de Lévy. Es decir, se da una definición abstracta, dice, todos los procesos que tienen incrementos independientes y estacionarios ¿cómo es? Y trayectorias continuas a la derecha con límite a la izquierda, descríbalos todos. Entonces uno dice, el proceso de Wiener lo cumple, el proceso de Poisson lo cumple, el proceso de Poisson compuesto lo cumple, si yo sumo esos tres independientes lo cumple, y uno sigue. El problema es dónde termina esa suma, cómo se comprenden todos. Y eso es bastante complicado porque uno puede ir sumando procesos que cada vez tienen saltos más chiquitos y así puede hacer una serie. Entonces ahí se mete en un universo grande de procesos que saltan infinitas veces en un intervalo, ¿sí? Y además eso es más
complicado porque uno no puede hacerlo de cualquier manera. Si uno el proceso lo entiende, uno dice, bueno, está bien, yo suponga que esta es la receta para construir mi proceso de Levy, empieza con un mu por T, sigue con un sigma W de T, y después le agrego un proceso de saltos, un proceso que salta en tiempos exponenciales, magnitudes independientes, ¿sí? Uno dice, ¿está bien? Y después dice, pero de estos puedo agregar muchos. Y cuando sumo, si quiero convergencia, es decir, esto es mu por T, esto es sigma z cuadrado sobre 2, la función característica, y esto es el pedazo de S. Entonces lo que pasa es que acá yo puedo sumar otro que tiene saltos más chiquitos. Todo eso funciona. Pero después descubrieron que si esos saltos los centraban, podían sumar más todavía. Tenían convergencia en L2. ¿Ah? Entonces acá lo que hacían era, bueno, este parece estar centrado, pero este no, entonces le restan una constante por T y lo suman. Como las constantes son procesos de Levy, las rectas, digamos, un proceso de Levy, entonces todo eso independiente, todos procesos de Levy. Y este pedazo que se resta es precisamente el que da este origen, ¿sí? El ZHDI, HDI además es una función que se concentra en cero, quiere decir que se ocupa de los saltos chicos, porque pi es como la distribución de los saltos. Entonces, este problema, el problema de la caracterización es muy interesante la historia además porque es el único caso que yo conozco donde Kolmogorov no dio la respuesta definitiva. Hay un artículo de Kolmogorov que dice los procesos de Levy son estos, o estos son procesos de Levy, bastante general, pero fue Levy el que lo hizo en R y después Khinchin en RD establecieron esta fórmula y cerraron el problema. Así que sería difícil que Kolmogorov no dio la respuesta final. Pero bueno, está. Y esto tiene otra punta, ¿no? Acá nos metemos en análisis complejo, porque teóricamente esa función psi de z tiene todas las propiedades probabilísticas que nos interesan del proceso. Pero entonces va a haber que, si queremos sacar información de ahí, vamos a tener que hacer cosas con funciones complejas. ¿Sí? Si fuera solo salto, el último de ahí, ¿cómo se ve la integral? Si los saltos en versión más, si tú tienes, por ejemplo, xt igual suma de i igual 1 a nt de y sub i, es decir, esto es un Poisson que te va agregando un salto cuando salta, y esto es una magnitud. Entonces la psi de z se lee lambda por la integral de menos infinito a más infinito de e a la zx menos 1 de f sub i de x. Donde lambda es la intensidad del Poisson y f es la distribución de los saltos. Eso es una cuenta, ¿sí? De la función característica. Es la primera parte. El problema es que esta segunda parte corresponde a esta donde yo lo centro y logro. Porque uno después dice, bueno, esto podría ser suma de i igual 1 a n de lambda i de f sub i, ¿no? Si yo sumo procesos independientes, las funciones características se multiplican. Y después lo que descubrieron es que si restaban acá un término más del desarrollo ¿cómo es? De Taylor, de E a la ZX, lograban mayor convergencia y tenían procesos que en realidad lo que les pasa es que acumulan infinitos saltos en un intervalo, son la suma de infinitos procesos que salen centrados. Por eso digo que era un problema difícil de... Bien. Igual nosotros, bueno, sí, vamos a trabajar un poquito. Entonces vamos a dar 3 ejemplos. En toda la charla vamos a mantenernos en 3 ejemplos y tratar de mostrar lo que sabemos hacer con esos 3 ejemplos. El primero es, obviamente, el proceso de Wiener. El segundo es un proceso de Poisson compuesto doble exponencial, como la doble uruguaya. Entonces, la idea es que esta y tenemos 2 procesos de Poisson, en el U y en el NU, y 2 sucesiones de variables exponenciales. La exponencial es una variable aleatoria muy noble porque la propiedad de pérdida de memoria permite calcular muchas cosas. Entonces, ahí en esa clase vamos a trabajar, en esos 2 procesos. Alfa y beta son los parámetros de las exponenciales y muy nulas intensidades de los parámetros. Así ya está todo codificado en la notación. Esta es la medida pi,
que en realidad es exactamente este caso, ¿sí? Este caso es esta F, acá no hay que sumar nada. Y el psi, después de hacer unas cuentas sencillas, queda así, queda una función racional, ¿sí? Con polos, ceros, en fin. Y ahí es donde, porque Z es complejo, ahí es donde empieza un poquito lo de la parte de funciones analíticas que se puede usar. Bien, y el otro que vamos a ver es de la tercera clase, es decir, es de los que están centrados, y es un proceso estable con alfa entre 1 y 2 y saltos negativos. Este tiene solo saltos negativos, ¿sí? Y el exponente característico es z a la alfa y tal. Y también es un tercer ejemplo. En realidad, yo estoy haciendo una transición, más o menos entendemos, o se entiende, o entendimos qué es lo que pasa con las exponenciales, pero con estos es bastante más difícil por el momento. Ya les voy a contar un poquito más adelante. Bueno, entonces, bien, ese es el proceso. Los ingredientes de la solución o cosas muy importantes en la solución son dos variables aleatorias que son el supremo y el ínfimo. ¿Sí? Yo acá tenía la notación m para el supremo, entonces todavía capaz que se me escapa la echar alguna m, pero son el valor más grande que registra el proceso y el valor más chico, pero no en todo la vida del proceso, donde podría ser infinito, sino hasta un tiempo exponencial. Si lo ponemos hasta un tiempo exponencial de parámetro r, el tiempo este tiempo es independiente, si no tiene nada que ver con los saltos, es un tiempo que agregamos, y es como hacer la transformada de Laplace, digamos, hay ahí alguna analogía, ¿sí? Con eso, porque al ser una variable independiente, cuando calculamos la esperanza, nos queda un e a la menos rt, que hace un poquito como transformar. Entonces, es el supremo global y el ínfimo global del proceso, que son F, I e I, ¿sí? En algunos casos, si ustedes piensan que E de cero es infinito, entonces es el supremo global. Pero en ese caso muchas veces esas variables están degeneradas, entonces en realidad vamos a pensar que tenemos un R positivo y que las variables están bien definidas. Bien, entonces, eso es uno de los ingredientes, y para conocer la distribución de S y de Y de I, se usa un teorema analítico, es decir, que se llama el teorema de Dirac-Codd, que en realidad es un teorema que se probó para paseos al azar, porque los paseos al azar tienen la misma estructura que los procesos de Levi, quiero decir, tienen incrementos independientes y estacionarios, porque van acumulando variables independientes con la misma distribución, entonces uno toma incrementos y queda incrementos. Pero son de tiempo discreto, entonces son de tratamiento diferente. Sin embargo, muchas cosas que se sabía para paseos al azar se extendieron a procesos de Levi. Entonces, la demostración de esto primero fue analítica y después fue probabilística. Y lo que dice es que si nosotros detenemos el proceso en sub r, la variable aleatoria que obtenemos es igual en distribución, acá falta decir en distribución, a la suma de un supremo más un ínfimo. Pero un supremo más un ínfimo que son independientes. Dicho de otra forma, tiene un resultado bastante llamativo y bueno, y muy característico del área, sí, da mucha información sobre esto. Dicho de otra forma, supongan que ustedes tienen un proceso de Levi, ¿sí? Que va haciendo así, y acá tienen los saltos, ¿sí? Entonces supongan que ustedes deciden detenerlo en un tiempo exponencial. Entonces miran el supremo móvil sería esto, pero el supremo, la variable S, es este valor. Entonces, está claro que X en NR es igual al supremo más esta diferencia que es X de R menos el supremo. Eso es una trivialidad. Entonces, lo que resulta es que esta variable aleatoria y barra es independiente de esto. Y además tiene la distribución del ínfimo. El ínfimo es este. Para R es este. Quiere decir que lo que baja el proceso después del supremo hasta R, está claro que baja, es lo mismo que baja desde cero. Es la misma variable aleatoria y es independiente. Por favor.
¿Cómo es? El argumento de independencia. El argumento de independencia es difícil. Bien, lo hacemos. Porque en realidad se condiciona y se prueba, pero es medio contraintuitivo, porque si hay algo que no, digo, si ustedes en un proceso de Levy toman un tiempo de parada, se detienen en algún lugar con la información pasada, entonces lo que sigue es independiente. Eso no es tan difícil de creer, ¿sí? Pero el tiempo donde se da el máximo es lo contrario, en esencia, de un tiempo de parada, porque hay que mirar el futuro. Entonces, como hay que mirar el futuro, hay que mirar todo hasta de su edad. Entonces, que se dé esto es como medio mágico. ¿Sí? Yo no, bueno, no tengo una visión muy clara. Pero bueno, entonces, si nosotros esto lo transformamos a funciones características, tenemos lo que se llama la fórmula de Wiener-Fock, que bueno, Wiener y Koch la demostraron para Paseo Salazar, y para procesos de Levy conservó el nombre, y de eso podemos hacer una prueba, porque es decir, podemos hacer una prueba del corolario, sabiendo el teorema, hacer el corolario, y es esta cuenta, ¿sí? Agarramos y calculamos la esperanza de ZXR, y acá está lo que yo les decía, que aparece algo tipo transforma de Laplace, porque lo que hacemos es dividir el azar en el azar del proceso X y el azar de la variable aleatoria. Entonces integramos en un espacio producto. Integramos por un lado la variable aleatoria exponencial y por otro lado el azar del proceso. Eso nos queda esa integral doble, digamos, esa integral de una esperanza. Y bueno, pero ahí la esperanza de a la ZXT por el teorema de Levi-Dirichlet se escribe de esa forma, y nos queda nada más y nada menos que una integral exponencial que entre 0 e infinito da 1 sobre el exponente, ¿no? La integral de a la menos alfa x de x es 1 sobre a. Y nos queda eso, nos queda la edad. Y del otro lado, por independencia, tomamos esperanza, multiplicamos por independencia, y al final, bueno, tiene la misma distribución, S barra y barra, que es 6 y nos queda eso. Entonces, ¿qué pasa? Esto es información del proceso. Dar el proceso es dar esto. Y la pregunta es si de acá nosotros podemos calcular las funciones características de estas dos. Y uno dice, bueno, está, pero es un producto, si no conozco un factor, no conozco el otro, pero hay una cuestión de funciones analíticas. Como S es positivo y Z es negativo, S funciona siempre que Z tenga parte real negativa, esto da convergente. Quiere decir que da una función analítica. Y esto da una función analítica en el otro semiplano. Y esa información, cuando usted tiene el producto de funciones analíticas que coinciden en un eje y son analíticas en uno y otros, da una especie de unicidad. Quiere decir que si ustedes encuentran dos funciones que se factoricen y cumplan la analiticidad en los conjuntos adecuados, entonces son esas. La fórmula de Wiener-Fock además da unicidad en ese sentido. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer, eso se explota mucho. ¿Y esto en el Wiener tiene una interpretación mejor? Sí, sí. No, Bueno, un mejor. poquito. Lo de las Suma trayectorias, eso, no, suma eso. no. No, y en Paseo Salazar lo que hacen es la demostración, suman al lugar donde cae el máximo y en cada uno y hacen. Yo no lo entiendo, capaz que un probabilista más experimentado y le dice, no, porque fíjate que, pero yo no lo. Tampoco. Quiero decir, los libros lo demuestran. No, está claro que cuando uno profundiza siempre encuentra alguna explicación, ¿no? No, pero se entiende más que con Paseo Salazar. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que voy a mostrar es que el primer problema, el primer problema que vamos a considerar, que es el problema de barrera, es equivalente a conocer la distribución de S. Casi es lo mismo, digamos, porque el problema de barrera es entender el tiempo de parada sigma de B en el que el proceso supera B. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que eso sea menor que infinito? Quiere decir que el proceso llega a la barrera. Y en realidad la probabilidad de que sigma B menor que infinito es lo mismo que la probabilidad de que S sea mayor o igual que B. Entonces, si conocemos la distribución de S, conocemos la solución del problema de barrera. Sabemos cuándo llega.
Y bueno, recuerden que estamos mirando en un intervalo aleatorio. En realidad este problema en sí en sí mismo no es tan interesante hasta un tiempo exponencial, pero es como codifica mucha información para los otros problemas. Entonces, ¿cómo se hace Wiener-Hoff acá? Déjenme ver. Sí, se agarra la fórmula de Wiener-Hoff, R sobre R menos psi de Z. Vamos a aplicar Wiener-Hoff al proceso de Wiener. Entonces, psi de Z, Z cuadrado sobre 2. Entonces yo escribo ese producto, separo las raíces del divisor, 2R igual Z cuadrado, Z igual más menos raíz de 2R, y tengo ese producto. Entonces, como una función es analítica donde debe ser y la otra es analítica donde debe ser, identifico la esperanza del supremo y la esperanza del mínimo. Yo tengo que son variables exponenciales, porque esa es la fórmula de la transformada de Fourier o de Laplace de una exponencial. Entonces lo que... Tienes que verificar que las dos son analíticas, una en el upper hand plane y la otra en Sí, el de abajo, sí. y que coinciden en la recta, o eso no es. Déjame ver. La unicidad. Sí, Ya, se yo hago. precisa, sí, se precisa que haya algún tipo de compatibilidad en el lugar común. Sí. Quiero decir, lo que se prueba, digamos, es que si tú tienes U, bueno, U menos psi de Z es 1 y 1 de Z por phi 2 de Z, entonces que estas son únicas y cumplen esas propiedades. Bien, entonces las identificamos y obtenemos que son exponenciales. Entonces, si tenemos lo que estamos diciendo es que si tenemos el proceso de Wiener y lo miramos hasta un tiempo exponencial, entonces la distribución de esta variable es una exponencial de parámetro raíz de 2R, donde R es la tasa el parámetro de la exponencial, y el ínfimo igual. Bueno, el supremo y el ínfimo sean iguales en un proceso de Wiener no es sorprendente porque hay simetría, ¿no? Pero bueno, claro que se me queda. En este caso, se puede hacer lo mismo en el proceso Poisson compuesto, y no es tan trivial, pero tampoco es difícil. Entonces lo que hacemos es, miramos el divisor, que en realidad se mira el divisor de esta. Lo que pasa es que acá las raíces serán evidentes. Acá las raíces del divisor para poner los factores serán evidentes, y en realidad cada raíz, estando en el semiplano superior o inferior, nos dice dónde es analítica la función, ¿sí? Entonces miramos el psi de Z igual a R, que sería R menos el exponente característico, y determinamos las dos raíces, y esas dos raíces van a ser importantes en la solución. Entonces, este es el dibujo que... Esta es la función psi de X o psi de Z, digamos, pero acá pensamos que Z es real. Entonces, como tiene dos polos, la función tiene ramas infinitas. Digo, tiene alfa menos Z, un polo en alfa y otro en menos beta, que son las líneas rojas. Y lo que estamos buscando son las raíces, la R es 1, es la línea azul, entonces lo que estamos buscando son estos dos puntos, capaz que no puedo marcar porque no veo, que son los dos puntos donde la curva verde intersecta a la recta azul, ¿sí? Esas raíces son R1 y R2. Entonces, da un poquito de trabajo, pero no mucho, hacer una factorización que se saque esta explicación. Y bueno, y esa factorización cumple las buenas propiedades, pero presenta una característica un poco singular, digamos, que tiene una parte que no depende de Z y otra parte que es casi una exponencial, pero no tiene el parámetro que tiene que tener, está como corregida. Entonces, eso es la transformada de Fourier de una exponencial efectiva, donde R1 sobre alfa es un átomo concentrado en cero y lo otro es una probabilidad, ¿sí? Eso explica un poco lo que pasa. Y bueno, entonces estas variables, si ustedes con un poquito de notación, un abuso de notación, miren acá se me corre la M. Escriben la densidad, ponen una delta de Dirac con su peso y el resto del peso es una exponencial. ¿Sí? ¿Preguntas? Me pareció, ¿no? En realidad, a mí me resulta divertido.
que dos cosas tan distintas como un proceso de Poisson compuesto, digamos, cosas así, y un proceso de Wiener, que tiene una geometría riquísima, cuando uno la lleva a este contexto son cosas muy parecidas, la única diferencia son los átomos. Los átomos además es razonable que aparezcan, porque el proceso Poisson compuesto es algo como esto, ¿sí? No tiene tendencia. Entonces, si uno pone un tiempo R, hay una cierta probabilidad de que solo salte para arriba y de que el ínfimo se quede en cero. ¿Está bien? Digo, sencillamente porque salta una cantidad finita de veces en un intervalo y si siempre salta. No, dije mal, no es que siempre salte para arriba, es que se mantenga. Acá podría saltar para acá, podría saltar para abajo, pero se mantiene por encima de cero. Entonces ustedes, como lo miran en un intervalo estocástico, miran el ínfimo y dicen, tengo un átomo de cero. Hay un paquete de trayectorias que se queda, que me produce el supremo y ínfimo. Pero es la única diferencia, ¿sí? Después esto se puede combinar, digamos, ustedes podrían pensar en tener, eso se llama un proceso de Coe, tener un browniano más un Poisson compuesto con saldos más. Pero nosotros queremos mantenernos en este contexto. Ernesto, y el problema inverso no han pensado, si uno tuviera las transformadas de Fourier de S y de I, ¿será que son S e I para un proyecto de Levy? Sí, ese problema está tratado en un libro reciente de Pardo y Cipriano, de cuándo se puede combinar, pero no es tan sencillo. Y yo tenía esperanza de que nos diera información para resolver problemas, pero claro, porque uno dice, bueno, está bien, yo tengo este máximo. ¿Qué pasa si yo en el ínfimo pongo una exponencial pura? Ahí sí, yo ya sé la solución. Tengo un proceso que es así, digamos, ¿sí? Ustedes tienen un proceso que es así, salta solo para abajo. Entonces, si ustedes se van a una exponencial, el máximo va a ser exponencial porque no tiene átomo y el ínfimo puede tener átomo. El átomo del ínfimo se daría en el caso de que el proceso hasta R solo se quede arriba. ¿Sí? Pero eso es como un ejemplo fácil, pero más difícil. Bien. Bueno, y está bien, entonces este es el segundo ejemplo, y el tercer ejemplo, que es el que más nos interesa ahora, es el proceso estable. Entonces, el proceso estable tiene solo saltos para abajo, es como este, pero salta infinitas veces. Entonces, se puede ver que en un proceso de Levy que tiene solo saltos para abajo, el supremo siempre es exponencial. Porque en realidad, si ustedes ponen una barrera, y ustedes saben que llegaron, el proceso acá sigue igual a como empezó, entonces hay una pérdida de memoria y se prueba que el máximo es exponencial. Entonces, que el máximo es exponencial, ahí está el parámetro, es el máximo. El supremo sea la z de S da eso. Pero el ínfimo, que es bastante más complicado, porque hay toda una estructura de saltos para abajo, lo que se hace es se despeja de la fórmula de Wiener-Koch, porque ustedes saben el máximo, por otros argumentos analíticos. Entonces, R sobre R menos beta la alfa es la fórmula de Wiener-Koch, y eso que está ahí es simplemente la distribución máxima. El problema es que esto no se puede invertir. El Z a la alfa S con un alfa que no es entero, digamos, se puede invertir en algunos casos muy particulares, en fin, hay trabajos dificilísimos sobre eso, que se meten en teoría de funciones analíticas y representaciones, cosas que en realidad como que se van un poco del objetivo, pero es difícil. Entonces la pregunta es si nosotros podemos resolver los problemas teniendo solo información de la transportada de Fourier o de Laplace de la variable y no la distribución, porque hasta ahora lo que hicimos siempre es usar la distribución. Bien. Entonces, vamos al problema de parada óptima, que es uno de los dos problemas que quería contarles. Yo hablé muchas veces de este problema y esta diapo es como copiar y pegarla de varias charlas, pero bueno, quiero verla ahora. Tengo acá, ¿no? Un 11-10, tengo acá la hoja. Bien. Entonces, nuestro problema es el siguiente. Nosotros estamos observando una cantidad de interés, nosotros vamos a recibir un pago que tiene que ver con esa cantidad de interés, pero no es la cantidad, sino a través de una función g, que enriquece un poco el problema,
y tenemos un costo de observación R. Acá el R es positivo, y ese R es el mismo R que aparecía antes, ¿sí? Entonces suponga que nosotros yo qué sé, estábamos esperando el momento para vender y algo que tenemos, pero que tiene un precio fluctuante. Entonces nosotros queremos que suba, pero tampoco queremos que envejezca mucho, que envejezca mucho o que pase mucho tiempo porque tenemos que pagar los impuestos, lo que sea. ¿Sí? Es una formulación bastante razonable, ¿sí? Entonces, lo que queremos, como nosotros no sabemos qué va a pasar, decimos, bueno, yo voy a actuar de forma racional, que uno nunca hace eso después, yo si me pierdo, y voy a tratar de lograr la mejor estrategia en promedio, ¿sí? La mejor estrategia en promedio. Estas son las estrategias, el momento en el que yo voy a ejecutar mi derecho, tengo una tasa de descuento y esto es lo que voy a recibir y voy a tratar de maximizar. Eso es un problema paradójico. Entonces, este X es el punto donde empieza el proceso. En nuestro caso, en realidad, el proceso de Levy empieza de 0, pero lo movemos, lo hacemos, lo suponemos que empieza de X, y le sumamos X al proceso, y eso se señala con esa X acá. Podría haber puesto G de X más X tau, pero esa es la notación general markoviana. Y bueno, y si hay una estrategia óptima, me gustaría conocerla, ¿sí? Y en realidad esto es lo que yo voy a obtener en promedio. Si yo pudiera repetir mi transacción muchas veces y emplear esta estrategia, recibiría más o menos de X. Bien. Las aplicaciones básicas de esto surgió en estadística en los años 70 para hacer test secuenciales y después tuvo un gran impulso con la matemática financiera donde se usan en opciones americanas. Pero es un problema, digamos, abstracto, ¿sí? De optimización estocástica, también se usa en gestión de represas o yo qué sé, y hay muchas áreas en donde se puede aplicar. Entonces, esta es uno de los primeros resultados que es de Taylor, del 68. Entonces, él tiene un proceso y él encuentra la función g de x, es x sencillamente en los positivos y 0 en los negativos. Quiere decir que uno, si el precio que está observando es positivo, lo va a recibir, y si es negativo, simplemente se retira el todo. Entonces, en el negativo nunca va a parar porque siempre espera recibir algo, ¿no? El problema es cuán positivo tiene que ser porque me está corriendo el descuento, ¿sí? Entonces ahí se encuentra un nivel óptimo de que hay que esperar para que el precio, para que el proceso llegue a ese nivel, que es 1 sobre la raíz de 2R, y esta raíz de 2R es el mismo que aparecía antes, digamos, en el ¿sí? Y bueno, entonces este es como el key model o el toy model de los problemas de paradoja. Pero es unilateral, quiere decir que recibe pago de un solo lado. Después vamos a generalizar un poquito eso. Y acá hay un artículo clave que tiene que ver con lo que vamos a hablar, que en realidad para mí fue el tirador, que es nada más y nada menos que del mismo Taylor, de Thomas Liggett, que se dedicó a estas cosas, se ve antes de hacer partículas, y Darling, que es otro probabilista muy connotado. Y ellos hicieron un artículo en el 72 para Paseo Salazar, nada más y nada menos que Paseo Salazar. Nosotros estamos pensando en procesos de Levy, y establecieron un teorema que en realidad ni lo enunciaron. Es decir, lo pusieron una línea, bueno, entonces se cumple esto, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, la esperanza de X más el paseo al azar detenido en el tiempo óptimo, parte positiva, la misma función que consideramos antes, es la esperanza de X más M, que es el máximo del proceso, el mismo máximo. Acá como es un paseo al azar, en vez de detenerse en una variable exponencial, se define una variable geométrica, con las mismas propiedades, menos su esperanza y parte positiva. Es decir, si ustedes conocen la distribución del máximo, pueden calcular lo que está a la derecha. Y además no lo dice, o lo dice en otra línea que no me dio para copiar, pero el nivel óptimo es la esperanza del máximo. Es decir, S1 sobre raíz de 2R que vimos en el bueno, supongamos, bueno, este no es el colonial, ¿no? Supongamos que el dibujo que yo les mostré hace un ratito
Ustedes tienen el browniano, ustedes acá reciben X, acá reciben 0, y tienen un descuento R positivo. Entonces, hay un nivel óptimo que es 1 sobre raíz de 2R, donde ustedes tienen que esperar a llegar para ejecutar, para reclamar el pago, bueno. Y lo que resulta es que eso es la esperanza de S, digamos. Y S, recuerdan que era una exponencial de parámetro raíz de 2R. Entonces la esperanza de S es exactamente eso, ¿sí? La esperanza de una exponencial es el inverso del parámetro. Entonces, yo recuerdo todavía el día que estaba en el centro de matemática viejo, en Eduardo Acevedo, cuando yo vi este artículo, yo estaba tratando de resolver problemas de parada óptima para procesos con saltos, y dije, no lo puedo creer. Porque este es un artículo, a pesar de que eran 3 connotados probabilistas, que no le habían dado mucha bola. Entonces yo inmediatamente lo generalicé para procesos de Levy, que es una técnica de aproximación, digamos, no tiene mucho misterio. Esto es lo que le decía acá. Y ahora, no en ese momento, pero se escribe, participa una función Q, que es X menos CDS, y el B de X es la esperanza de Q de X más S parte positiva, ¿sí? Entonces hay que verificar que la Q es creciente, que en este caso es una recta, es una función trivial, y el nivel óptimo es la raíz de la función Q. Entonces ahí hay una función Q metida, que no es evidente arriba porque está escrito explícito, pero yo traté de explicitarlo abajo. Y bueno, y acá está la observación de que el nivel óptimo es el 0 de la Q, que en este caso es la esperanza del super. Y da 1 sobre la raíz de los arreglos. Pero en general el óptimo no es la esperanza de nosotros, pues hay una Q distinta para cada proceso, como siempre. Depende de la G. Depende de la G. Es decir, sí. Y bueno, en realidad la respuesta a lo de Mauricio es la siguiente diapo, porque años después, con Mishura y Yulia, es una colega ucraniana, generalizamos eso. Entonces, acá está la condición que tiene que cumplir Q, tiene que ser como cuando uno le inyecta el supremo y toma la esperanza, tiene que obtener la G. Quiere decir que Q es una función más chica que G, porque está evaluada en valores más grandes, ¿sí? Y lo más chica que tiene que ser era, en el caso del problema lineal, esta es la G y esta es la Q, que es X menos EM, o S, perdón. Pero en general, si ustedes consiguen una Q que hace ese trabajo, pueden resolver el problema. Si verifican que es creciente. Y bueno, después hay algunos trabajos que yo no reseñé de Novikov y Shiriayer, donde las Q son polinomios, Andreas, Cipriano también, digamos, hay una serie de trabajos con distintas Q, y esto como que resume eso, pero ya más o menos se sabía, porque lo hicimos porque Entonces, lo único que quieres es que Q es creciente por debajo de G y el valor esperado de X más S es G de X. Esas son las 3. el valor esperado, sí. Esto es como una función, le llaman promediante, porque es como que promedia la G. ¿Sí? Y después hay para la demostración de esto con la propiedad fuerte de Markov y que el supremo se regenera, en fin, digamos, es una cuenta más o menos no tan difícil, pero que en realidad es la misma cuenta que hicieron Liggett, Darling y Taylor en el que les mostré, el 72. Bien, entonces ahora vamos a la parada óptima bilateral. Claro, yo hice la demostración, entonces no se nota, pero estos problemas son muy unilaterales y usan el máximo, porque a uno no le importa lo que pasa con el proceso para el otro lado, ¿sí? Pero si la función de pago es bilateral, en este sentido, con un valor absoluto, entonces la solución del problema, uno espera que tenga, esto está tomado del artículo con Facundo, uno espera que tenga 2 niveles óptimos, ¿sí? Cuando uno está muy grande se para, cuando uno está muy chico se para porque recibe el mismo pago, incluso podría tener un problema simétrico, ¿sí? Y es interesante ver que en ese dibujo la forma como se pega la función negra a las rectas no es diferenciable, sí tiene un ángulo, tiene una diferencia de ángulo. Y eso causa mucha dificultad para la resolución.
de los problemas. Si uno toma un browniano, entonces da lo que se llama el pegado suave, se pega, digamos, porque las difusiones no les gustan los ángulos. A las difusiones, digamos, los problemas de difusiones se apoyan bien porque la oscilación pequeña hace que las cosas sean diferenciables. Pero los problemas con Poisson compuesto, como es este, que no lo dije, pero Poisson compuesto doble exponencial, como les conté antes, la solución del problema es esa. ¿Y cómo se obtiene la solución? Con un teorema que lo que nos dice es que se precisan dos funciones y la G se tiene que construir con esas dos funciones, una en el ínfimo y otra en el supremo. Ahora, como es bilateral, la información del ínfimo es importante. Y esto, no sé, a mí me resultó bonito. Yo durante mucho tiempo estuve pensando cómo hacer problemas bilaterales. No es que sean importantes o tengan aplicaciones especiales, pero, o sea, me parecía interesante. Y bueno, y si ustedes logran entonces encontrar la Q subestrella y la Q superestrella y reconstruyen la G, entonces si la B que obtienen les queda mayor o igual que la G, tiene la solución. ¿Sí? Es parecido al primer unilateral, pero tiene el ingrediente nuevo del ínfimo. Pero el valor esperado debería ser en X más el proceso, ¿no? Sí, bueno, porque acá, acá ponemos la X, ¿no? Perdón. Eso podríamos escribirlo, sí, pero está bien. G de X es la esperanza, partiendo de cero, de Q estrella, de X más Y, más la esperanza de Q superestrella de X más Y. Y en realidad las funciones estas, en el caso son funciones así. Estas son las Q. Esta es la Q superestrella y esta es la Q subestrella. Asintóticamente, no, perdón. Esta es un poco la receta, la cocina. Ustedes tienen este problema. Si el proceso está muy lejos, es como que fuera un problema unilateral, porque nunca van a volver porque les va a costar mucho tiempo y se pueden comportar con la Q del otro. Pero a medida que se acercan, entonces, esta es la Q del problema unilateral. Y esta, así, es la Q superestrella. Y acá lo mismo, el problema de parada óptima lo pueden plantear para el otro lado, y aquí tienen la Q superestrella. Y estos dos son los puntos críticos, donde hay que parar. Entonces, en realidad, si ustedes tienen un problema unilateral, ustedes paran antes, porque si se van a lo negativo pierden, pero si tienen la posibilidad de recuperar en lo negativo, entonces pueden esperar un poquito más. Esa es un poco la moralidad. Y lo que hicimos con Facundo, que funciona y lo estamos intentando ahora con Andrés y Laura, es, si uno conoce la distribución, acá escribir ecuaciones diferenciales. Uno conoce la densidad, entonces pone integrales, deriva, se saca las integrales de arriba, llega a una ecuación diferencial para las Q y no es nada demasiado sofisticado. Bien, vamos a los juegos de Drinking, que es la parte nueva de la historia. Y bueno, en un juego de Drinking, en realidad, es bastante distinto a un problema de parada óptima porque hay dos jugadores. Pero se podría pensar lo siguiente, que yo cuando tengo la opción esa de ejecutar algo de mi parada óptima, esa opción me la da un segundo jugador, y ese jugador tiene la posibilidad de elegir él el tiempo pagando una multa. ¿Sí? Suponga que yo le digo a mi hermano, bueno, te voy a comprar el auto. Está bien, entonces me dice, ¿cuándo? Bueno, yo elijo el momento, entonces voy a hacer mis cálculos. Y el que es empresario me dice, bueno, está bien, pero yo también puedo elegirlo pagando una cierta multa o un cierto sobrecosto que tiene que ver con elegir el momento. Entonces, hay una persona que quiere maximizar, que le llamamos G, de Gulliver, y hay una persona que quiere minimizar, que le llamamos L, ¿sí? Que es el rey del tipo. ¿Sí? Entonces hay dos jugadores. Y según quién elija primero,
la función de pago va a resultar esta, digamos, si elige primero el que maximiza, va a obtener G, que G es más chica, pero si elige el que minimiza, que es el que dice, bueno, yo me estoy saliendo, en realidad es como salirse del negocio pagando o no es salirse del negocio porque el negocio se hace, pero es elegir el momento en el que uno se sale del negocio. Yo pago L y bueno, y es esto. Déjame ver si esto está bien. Es menor que sigma. Sí, es mayor o igual que sigma. En realidad, el igual nunca se da si la G y la L son iguales, ¿sí? Entonces, el problema es cómo resolver este juego. Y esto es bastante más riba, ¿no? M representa lo que recibe quién. M es el pago si los jugadores eligen las estrategias Tau y Sigma. ¿El pago para quién? ¿Para Gulliver? ¿Para Es- cuándo reciben pago G? ¿Recibe G y L? ¿Recibe? A ver, es en lo que termina la transacción. ¿Sí? La transacción termina en eso. Si la termino yo, pago G, y si la termina mi oponente, me pagan L. Entonces yo voy a tratar de maximizar esta cantidad, pero yo no tengo control sobre uno de los tiempos de parada. Mientras que el otro jugador va a tratar de minimizar esa cantidad, que es lo que va a tener que pagar, pero no tiene control sobre el otro tiempo de parada. Entonces es un juego con dos jugadores. Cuando los jugadores eligen esas estrategias, eso es lo que se paga al final. Y bueno, entonces la teoría de esto es el jugador max, hay un jugador max, un jugador min, y los problemas estos tienen solución cuando se cumple lo que se llama un teorema minimax, que permite cambiar el máximo con el mínimo, o con el ínfimo. En realidad debió de ser un ínfimo, y nos queda una función B de X. Y lo que se trata de encontrar son los tiempos tau estrella y sigma estrella que realizan ese máximo. En realidad cuando se logra un punto de silla, digamos, es que no, porque yo voy, el que busca el mi, es como que estamos en una silla de montar y uno elige así y el otro elige el máximo, va a elegir acá y el otro elige el ínfimo, y el punto de equilibrio o equilibrio de Nash es ese punto. Es decir, si B fuese X por Y, eso funciona. Bueno, porque X sí, igual X por Y, eso funciona. Pero bueno, digamos, tenemos estrategias aleatorias, tenemos esperanzas, y este es más o menos el esquema de lo que pasa, ¿sí? Esta es la función G, y la función L es el rey que emite el derecho, puede ejecutarlo pagando esta diferencia. Entonces, con x más 1, la función b de x en realidad no está bien dibujada, viene por acá, después se va para abajo y después sigue con G. Quiere decir que si el valor está muy grande, entonces el Gulliver ejecuta y dice, está bien, es mi momento. Y si el valor está muy chico, entonces el rey dice, es mi momento. ¿Y cuál es el tope de esos? Son de vuelta puntos críticos. Acá se ven en trayectorias. En el dibujo dice H y estrella, en el teorema dice X estrella y Y estrella. Pero estos son los tiempos de parada óptimos. Este esquema es para el movimiento ronda. Y lo que resulta que es interesante es que también hay un teorema para juegos de linking con ínfimo y supremo, para un proceso de que es parecido, digamos. Ustedes lo que tienen que construir es encontrar dos puntos y en vez de construir una única función, construyen las dos funciones de un lado y del otro, del lado donde las funciones van a ser importantes, o esperan que sean importantes, y eso da la solución, ¿sí? De la misma forma que el problema paradójico. Ustedes definen la B de X, eso con la Q que encontraron, y lo que tienen que verificar es que la B que les da esté entre las dos funciones. ¿Vale? Es decir, está claro que uno puede pensar muchos problemas en donde no hay solución de este juego, porque si las funciones crecen y decrecen, entonces, en fin. Pero en este caso esto funciona, y el juego tiene valor B, y tenemos los valores óptimos para Gulliver y para el rey. Y esto en realidad fue, no sé si es una sorpresa, porque en realidad estas son las cosas raras que pasan en ciencia, ¿no? El resultado en sí, o por lo menos
Para mi gusto es súper lindo, es súper interesante, pero es como demasiado parecido al otro. ¿Entiendes? Como diciendo, pero esto, entonces vos lo mandás a publicar y dices, pero esto ya lo publicaste, digamos, son las mismas formas. Claro, pero en una hay un jugador y en la otra hay dos jugadores, el problema es totalmente distinto. Bueno, yo qué sé, pero es igual la solución. Entonces, eso pasa cuando uno tiene un artículo muy difícil y después de muchos años logra dar una demostración sencilla. Entonces manda la demostración sencilla a publicar y el referee dice, esto es muy fácil. Yo tuve 10 años haciendo esta cuenta. Joder, digamos. Es difícil, te lo publico. Capaz que hasta porque no lo entiendo y me da vergüenza decir. Bueno, en fin. Entonces, tenemos soluciones para el... Le agradezco a Laura que hizo las gráficas. Tenemos soluciones para el proceso de cuerpo compuesto. Son esas. La primera que pasé a mano es para el binary, que eso es fácil de hacer. Pero de vuelta acá no hay pegado suave. Entonces no se puede adivinar la solución sin tener un... Porque, a ver, cuando uno tiene un proceso de binary, uno lo que hace, y esto es el oficio, uno dice, tengo las soluciones E a la raíz de 2Rx y E a la menos raíz de 2Rx. Estas dos me dan martingala, cuando yo le pongo el proceso adentro. Entonces, si yo hago una combinación lineal de esas dos, A, E a la raíz de 2Rx, más B, E a la menos raíz de 2Rx, que en estos puntos pegue en forma diferenciable, lo tengo. Teniendo en cuenta las incógnitas y las ecuaciones, a pesar de que no es lineal, tiene la misma cantidad y lo puede resolver numéricamente. Encuentra, ¿vale? Y no hay que hacer teoría, digamos. No después con, bueno, con teoría de martingala prueba que la solución es súper inteligente. Pero con procesos que no tienen parte browniana es más difícil, esto no se puede hacer, y bueno, y este teorema cobra sentido. Déjenme decirles que si ustedes al proceso de Poisson compuesto le agregan, si a este le agregan el browniano, entonces recuperan el pegado suave precisamente porque se mueven mucho alrededor de una trayectoria. Y ahí es más fácil de resolver este que sin esto, ¿sí? Por un problema de singularidad, a pesar de que el proceso es más complejo. Pero bueno, eso es un poco la cocina del tema. Y bueno, lo último es lo que queremos hacer, que en realidad es bastante diferente, porque queremos tomar, por ejemplo, el proceso estable y queremos ver si, sin la información de la densidad de S y de I, podemos resolver el problema. Pero ahí nos tenemos que mover a el espacio de frecuencia, digamos. Tenemos que trabajar con transformadas de Fourier, porque lo único que conocemos para el ínfimo es la transformada de Fourier. Entonces, para esto un problema unilateral se puede resolver, porque en el problema unilateral participa solo el supremo. Pero el problema bilateral no sé, no sabemos. Y bueno, estamos un poco pensando si se puede llegar a un punto en donde algún método numérico nos dé el dibujo que es la solución. Y eso sería, bueno, no sé, a mí me... Y bueno, esto creo que es un poco todo lo que quería contarles. Yo estoy 34, respeté bastante el tiempo. Ese es el Julio. Bueno, muchas gracias. Ahí está Paco. Una pregunta, si uno tuviera no esas igualdades exactas, sino aproximadas, si yo tuviera que g de x menos epsilon es igual, encontré dos funciones crecientes, o con las lo que quieres, y que da igualdad módulo un error en el infinito de tamaño a lo más epsilon. Sí. Eso, a nivel de estrategias, ¿está una aproximación razonable a tiempo parado? Sí, en realidad hay problemas que no tienen, hay problemas, la B siempre existe, porque es el supremo de eso y existe, pero algunos
son supremos realmente y no se realizan en un tiempo, y ahí se eligen estrategias epsilon aproximadas, que es cuando uno llega a un lugar o hace cosas así. Yo todavía me mantengo en el mundo perfecto, digamos, que soy matemático, entonces elijo los problemas que puedo resolver. Exactamente. No, pero por ejemplo, y hay momentos donde la estrategia no es única, eso lo vimos con Fabián, la estrategia óptima no es única. Por ejemplo, si uno tiene una función de pago polinomial para un proceso de Wiener, entonces la función de pago es así. Entonces, en realidad, uno le tiene que pegar una e a la raíz de 2rx a esto, y acá la pone, bueno, la pega diferenciable, y acá sigue el polinomio, bueno, esta seguiría así más rápido. Entonces uno encuentra un R en donde acá tiene una tangencia, y ahí tiene dos soluciones. Uno cuando está acá, entonces puede parar, puede esperar, igual va a recibir lo mismo. Pero son algunas singularidades. Pero sí, hay muchos enfoques, y uno, por ejemplo, es el de las soluciones viscosas, que cuando los problemas son medios singulares, se regularizan, por ejemplo, con una parte browniana, ponen epsilon por el laplaciano y encuentran la solución, y luego hacen epsilon tender a cero, y en fin, sí hay ahí. Pero este enfoque, yo le llamaría, es el enfoque markoviano, digamos, porque la propiedad de Markov fuerte está atrás de esa propiedad del supremo y da cosas exactas cuando la hicimos. Porque yo pensaba con sumas de cuadrado, pero podría buscar aproximada y realizar, digamos, buscas polinomios que estén, por ejemplo, encima de tu periodo. Pero sí, los polinomios para los procesos de Levi están en el teorema de Misura, porque si tú tienes que suponer que tu solución es g de x igual a x2 más 1, estás pensando algo así, entonces tú buscas una esperanza de q de x más s igual a x2 más 1, eso fue lo que dijimos. Entonces lo que decimos es esto es un polinomio de segundo grado. Exacto. Entonces desarrollamos y nos queda A por, bueno, más despacio, esperanza A por x2 más 2xs más s2. Lo que queda son los momentos, y si conocemos los momentos podemos calcular la Q. Si conocemos la Q... Y tienes que pedir que sea creciente. ¿Eh? Entonces tienes que pedir que sea creciente, Sí, entonces sí. Q' tiene que ser una suma cuadrada. Sí. Entonces por eso... luego la Q te queda una cosa así, y este te queda el punto. Exacto. Entonces, y acá tenés el equilibrio. Eso funciona. Claro, lo que pasa es que si el polinomio tiene, lo que pasa es que a veces, si tu problema es así, lo tienes un polinomio así, y el descuento es poco, que va acá el polinomio es negativo, y el descuento es poco, entonces, o si el descuento es mucho, digo, la solución es multiintervalo, la del Cauchy. Entonces, en este caso, se puede hacer. Pues, pero una sucesión de polinomios convergentes, porque sigue siendo continuo. Entonces lo que uno hace es la aproxima y deja crecer el grado del polinomio, el grado de los puntos. A ver, yo digo, suponte que tú tienes este polinomio que es x, x menos 1, x más 1. Bueno, Sí. este no es ese, este es x menos 1. Sí. Tiene raíz 0, 1 y 2. Y uno resuelve el problema con un R y la solución le da en varios pedazos. Entonces se rompe toda la lógica. Claro, pero lo que yo busco en el espacio de los polinomios Q que satisfagan el valor esperado de Q aproximadamente igual a G de X, no igual, sino aproximadamente igual, y que sean crecientes. Y que estén por encima de tu función de pago. Y ese espacio lo puedo describir con sumas de cuadrados. Y dejo el grado del polinomio Q como una variable desconocida. Entonces vamos a encontrar una Q de grado 80 que nos dé una buena aproximación y es el límite de esa familia de polinomios. Va a ser esa curva continua, pero no diferencial. Y la velocidad a la que se converge, pues esa es la velocidad a la que converge, que si es un poco diferenciable, es lento, pero creo que vale la pena probar. Entiendo, puede ser. Gracias. Vamos a comer. Bueno, gracias. Falta decir, pasó con esto. ¿Eh? Tanto que le ibas a vender también.
No, todavía como me dijo, estábamos en una discusión de correo electrónico y dice, porque 1 más 1 es 2 y si no que lo diga el matemático. Entonces me dice, y no decís nada, dice, no, estoy buscando bibliografía. Bueno, gracias de vuelta. Y lo tengo todo. Los marcadores son... ¿Cómo? No, ¿qué cosa? Bueno, para esto. Excelente, Sí. interesante, sí. O sea, uno piensa que el público no, yo que pedimos en vez de 300 y un clima de quejas, es una regla, puede ser que